Bien, hoy estamos en compañía de Francisco Videla y vamos un poco a hablar sobre cómo, querido Francisco, viviría Lewis la pandemia. Una vez me dijiste, normal, como que vivimos en una época, que todo siempre fue una época de crisis, ¿no? Sí, me Explícame un acuerdo, poco. sí. Dale, sí, sí, no, me acuerdo porque, claro, fue una de las, después de los últimos programas que grabamos que vos me habías hecho esta pregunta y yo te dije, o sea, Luis te diría, no cambió absolutamente nada, o sea, tal cual, el ser humano siempre está al borde de la crisis, de la extinción, digamos, de la guerra, de las catástrofes, digamos, siempre está a la vuelta de la esquina. Eh, y digamos, él se reiría y nos diría como que el mundo moderno a veces tiene poca memoria, ¿no? Es de memoria corta. O sea, esto ya pasó, ya ha pasado muchas veces, ese tipo de situaciones, ¿viste? Y, y bueno, como que no es, digamos, el fin del mundo. O sea, lo que más corre peligro son como que las cosas que asumimos sobre el mundo que no son verdad. Eso es lo que primero, ¿viste? Se choca, digamos, como un auto que se va de control y se pega contra un muro. Eso es lo que se rompe, digamos. Pero el ser humano, digamos, eh, siempre, me encanta porque digamos, no sé si querías anunciarlo, te lo Sí, voy sí, a, sí, sí. a robar, Anuncialo pero vos. el motivo, digamos, de esta conversación es un ensayo de Lewis que se llama Learning in Wartime, o sea, el aprendizaje, el conocimiento en tiempos de guerra, ¿no? Sí, sí. Eh, y, y hay un momento en este ensayo que Lewis mismo dice, eh, eh, amigos, no cambió nada la situación humana, o sea, la mortalidad del ser humano es 100%, o sea, no importa, no importa, ¿Cuándo? ¿viste? Claro, o sea, todos nos Ajá. vamos a morir en algún momento, digamos, o sea, luego él está hablando, ¿no? A chicos que es posible que vayan a la guerra, o sea, ¿Y la qué año lo realidad, digamos, escribió? lo escribió, eso lo voy a repasar porque no estaba del todo seguro. Claro, diciembre del 39, o sea, recién empezaba la guerra. Ah, Eh, eh, porque ¿cuándo se declaró la guerra la Segunda Guerra oficialmente? Mundial. Sí. Eh, bueno, digamos, hoy los historiadores intentan, digamos, centrar, digamos, como que no centrarla demasiado en Europa y algunos consideran que empezaría en el 37 porque es el momento en el que Japón invade China y bueno, como que la parte el teatro del Pacífico empieza un poco antes. Pero bueno, en el caso concreto de Inglaterra, digamos, del Reino Unido y Alemania, el Ah, 1 de septiembre de 1939 cuando Alemania invade Polonia y bueno, o sea, y el gobierno británico y el gobierno francés, hartos de que Alemania incumpliera sus promesas y tratados, digamos, le declaran la guerra. Se le habían avisado ya, digamos. bien. Y entonces Y en ese año Luis da este speech, es una predicación, una cosa sí, sí, religiosa, ¿no? no entiendo bien del todo cómo es el tema de la predicación en la iglesia anglicana, o sea, por qué Luis, digamos, podía, sí, él, digamos, dice preach, o sea, predicar, y muchas veces se lo llama sermones, sermons, o sea, que parecería algo eclesiástico, ¿no? O del orden Claro. sagrado. No sé cómo lo entienden los anglicanos, para que un laico, porque Luis siempre fue un laico, o sea, jamás fue ordenado, ni católica ni anglicanamente, Sí. pudiera predicar así, digamos. Yo Yo creo entiendo que que hay más sí. libertad en la iglesia anglicana, en algunas ocasiones pueden predicar laicos, entiendo. Creo que hay más Sí, libertad, no está tan estereotipada la cosa de que el que predica es el cura, sino que claro. puede haber cierta elasticidad, quizá por Sí, eso, ¿no? sí, pero me parece que en esa época, por lo menos todavía en los 40, era más Sí, parecido a la Iglesia Católica, digamos. Yo claro, lo que creo que tienen los anglicanos y los protestantes es que tienen actos religiosos que no necesariamente son claro, litúrgicos, no sé si se entiende. exactamente, claro, sí, 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 O sí, sea, como que en la liturgia, digamos, sí, sería un sacerdote, pero que tenían sí. actos así religiosos en los que los laicos predicaban, pero no era una ceremonia religiosa, digamos.
Sí, sí, en la Iglesia Católica quizá se pueda comparar a lo que se llama paralitúrgico, la Claro, paraliturgia que se llama. Por ejemplo, a claro. un ministro de la Eucaristía, si no hay sacerdote y no hay diácono, él puede leer el Evangelio, predicar, Ah, explicarlo, dar claro, la comunión, ¿no? La claro. paraliturgia. Y Claro, entonces, y no sería litúrgico propiamente dicho, porque no es y un es sacerdote. paraliturgia, Claro, digamos, claro. claro. Y bien, entonces en ese contexto, yo supongo, Francisco, que los Sí. chicos que escuchaban a Luis estarían ansiosos por entrar en combate, No, o yo pienso no. que no. Ah, ¿no? Yo Ah, pienso que mira, no. Sí, bueno, la historia es un poco mi hobby, mi pasión. sí, sí, contame, es No muy te quiero, interesante. no te No, quiero no, no, abrumar me con interesa esto. muchísimo. No, 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 al contrario, me Bueno, interesa muchísimo, contame. digamos, el clima, ¿no? De opinión en el que en el que el Reino Unido entra en la Segunda Guerra Mundial no es el de la Sí, Primera Guerra Mundial, para nada, es muy distinto. bien, Me acuerdo que hablábamos, en el momento en el que contábamos de Lewis y su autobiografía, Sorprendido por la Alegría, que él sí contaba que en el 14, o sea, los estudiantes de Oxford se anotaban en masa en la guerra. Pero es muy distinta la situación en el 39, porque eh, digamos, esta gran generación de jóvenes que murió en la Gran Guerra, dejó una huella muy profunda en el alma británica. eh, y digamos, eh, a pesar de ser los ganadores, durante los siguientes 20 años, el miedo era muy patente a, digamos, no pasemos nunca más por algo así. O sea, fue una destrucción que hacía mucho que no se veía en una nación, digamos. Hace mucho que Inglaterra, pensar que Inglaterra, o sea, fue invadida solamente en el año 1000 y pico con Guillermo el Conquistador. O sea, una guerra tan destructiva no había tenido hacia 900 años. Entonces muchos universitarios murieron en la Primera Guerra Mundial, muchos sí, pero chicos. de todo, o sea, de todas las clases sociales. Ah, Universitarios, marineros. Una cosa que se hacía al principio de la guerra, por ejemplo, bueno, que lo había comentado en el programa anterior, no me quiero repetir, pero digamos, pueblos enteros de la noche a la mañana perdieron a todos los varones jóvenes, todos. O sea, un bien, pueblo de 500 personas que de repente los 30 varones jóvenes que hay en el pueblo mueren todos. Eh, Entonces, digamos, la opinión pública era muy reacia a otro conflicto, ¿no? Eh, y el gobierno se hacía eco de eso. Porque, digamos, el primer ministro que estaba en ese momento en poder se llamaba. Ay, ahora se me fue el nombre, pero es muy Chamberlain, famoso el nombre. Chamberlain, Chamberlain. exactamente, Neville Chamberlain. eh, que digamos que su. Digamos, pobre le tocó. O sea, él vive la crisis de Múnich, o sea, Alemania ya en el 30. O sea, desde el principio da muestras de que no quiere respetar el statu quo, ¿no? En el 36 empieza a incumplir Versalles, por ejemplo, remilitarizando Renania, que es como la provincia más cercana a Francia, que tenía un acuerdo por el Tratado de Versalles en el que Alemania no podía tener instalaciones militares ni tropas en esa provincia, ¿no? Eh, y Alemania la incumple, o sea, en los primeros años del gobierno de Hitler la incumple. Empieza a haber rumores de que está incumpliendo las prohibiciones que le dieron sobre eh, armamento moderno, aviones, tanques, o sea, todas cosas que supuestamente Alemania no debería tener y que está teniendo, está desarrollando. Eh, y digamos, y empieza una campaña agresiva de presión hacia sus vecinos y los que considera, digamos, que deberían ser parte de su territorio, ¿no? O sea, en este caos de fin de la Primera Guerra Mundial, o sea, los imperios, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro, explosionan en millones de pedazos. eh, y bueno, y las naciones, digamos, más fuertes de esas, entre ellas la alemana, se quedan con ganas de revancha, o sea, no quieren quedarse, no les parece el statu quo natural ese, quieren volver a su expansión anterior. Eh, entonces, bueno, Alemania empieza a presionar primero a Checoslovaquia, porque le dice que hay una zona de Checoslovaquia que se llamaba los Sudetes, o sea, se llama todavía hoy, que habían quedado muchísimos, digamos, checos de lengua alemana, viviendo en el territorio de la República Checa.
y para, digamos, para la ideología nacionalista alemana y para el nazismo, eso era un horror. O sea, los alemanes tienen que estar integrados en un Estado alemán. Eh, entonces empieza a presionar a Checoslovaquia para que esos territorios se haga un referéndum y se decida si quieren pasar al territorio alemán. Eh, bueno, no voy a meterme mucho en detalles, pero la cuestión es que Checoslovaquia se resiste, Inglaterra interviene y hace una negociación, esta famosa conferencia de Múnich, en el que, en el año 1938, o sea, marzo del 38 creo que es, en el que, digamos, todas las partes, Francia, Checoslovaquia, Alemania y el Reino Unido, discuten que, básicamente, o sea, Inglaterra y Francia le quitan el apoyo de Checoslovaquia, no la van a apoyar si decide resistir militarmente a este cambio, y básicamente Alemania, digamos, consiguió lo que quería, que era que ese territorio pasara a ser soberano alemán. Y aparte, hay una tragedia más grande, que es que, o sea, ese territorio a nivel militar es más fácil de defender, porque digamos, Checoslovaquia en esa zona es montañosa. Y si le corrían la frontera, lo único que le quedaba era una gran llanura. O sea, digamos, era básicamente entregar el país a Hitler después de eso. Claro. Y fue famoso que a la vuelta de esta conferencia, este hombre Chamberlain vuelve a Inglaterra, todavía se puede buscar el noticiero, si lo buscan en internet, con el Tratado de Múnich, y dice, Sí. este es el papel que asegura la paz en nuestra era. Sí. Ahora te interrumpo un poco Sí, porque sí, perdón, no como que es demasiado Chamberlain, largo. no, me encantó, pero profundizando esto, ¿tenés un poco de tiempo? No sé, quizás Sí, estás por muy supuesto, apurado. sí, 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 tengo Bien, tiempo, sí, sí. Chamberlain no vio, no quiso ver lo que estaba pasando. Este deseo de paz a toda costa le hacía ver cosas que en realidad no existían, o al revés, no veía la agresividad del nacionalsocialismo de su misma doctrina, la militarización de Alemania, la Pasa es que intención. para un inglés de esa época, la militarización de Alemania es como que te digan, no sé, viste, que hace frío en el sur. O sea, digamos, es lo que pasa siempre. Digamos, Ah, pensá que Alemania se llevaba 40, 50 años, eh, cada vez, digamos, creciendo como país en la Europa continental, desafiando, digamos, el orden, el statu quo. Había pasado la famosa carrera naval entre Inglaterra y Alemania, digamos, a ver quién lograba una armada mayor. Se quiso meter tarde y mal en la colonización de África. O sea, que Alemania, digamos, fuera agresiva o militarista, no era para un inglés de esa época, no me parece que fuera algo completamente, digamos, fuera de lo común. Sí que era alarmante, seguro. Eh, pero yo creo que se habrán pensado que, digamos, que esta gente con la que estaban lidiando era como un Bismarck, o era un político ¿viste? De vieja escuela, o sea, realpolitik. Mucho discurso agresivo, pero digamos, a la hora de la verdad, o sea, iban a sentarse a negociar y bueno, iban a llegar a un acuerdo entre políticos y ante su público, viste, iban a soltar diatriba nacionalista. Yo calculo que Chamberlain se debe haber pensado que trataba con ese tipo de gente. dentro como de la tradición prusiana alemana, una cosa así. Sí, sí, yo creo que sí. Igual, Que no pobre, es. es como que a Chamberlain le tocó fue como la persona no indicada en el lugar no indicado, porque ha quedado en la historia como un cobarde y un débil. Claro. Eh, no lo sé, la verdad, no lo conozco tanto como para decir Sí, si es sí. completamente así. Pero lo que sí es seguro es que se equivocó, o sea, no juzgó bien a la persona con la que trataba, digamos. Sí, pero bueno, el momento de inicio de la Segunda Guerra Mundial es la invasión de Alemania sobre Polonia, digamos, Sobre ¿no? Polonia, claro, porque Ahora te hago una pregunta, vos vuelvo, perdón, que vuelvo sos... un segundito a la sí, no, cronología. por favor, Eh, sí, o sea, Alemania consigue esto de los Sudetes, sí, se envalentona. De hecho, había una conspiración para matarlo a Hitler y hacer un golpe de Estado entre los generales alemanes, que tampoco les sí, terminaba de convencer.
advenedizo a la política, que de repente parecía querer ser el jefe de todo, y bueno, y a la aristocracia prusiana eso mucho no le gustaba. Y bueno, y el propio pueblo alemán tenía miedo a una guerra también. O Obvio, sea, tenía miedo a enfrascarse de nuevo en una cosa, claro, en un verdún, en una batalla interminable que no llevara a nada y que chupara gente, 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 y tremendo. digamos, o sea, todo. Pensá que yo pienso a veces, una persona que nació en 1900, quizá cuando tenía los 17, 18, llegó a combatir en la Primera Guerra Mundial. A los 20, en el caso de Alemania, hiperinflación. A los 29, la Gran Depresión, o sea, la mayor crisis económica del mundo moderno. Eh, no es un evento dramático, son cientos, o sea, ¿cómo puede meterse uno en la cabeza de una persona que vivió tantos cambios tan grandes, tanta mezcla de terror, entusiasmo al día siguiente? O sea, Claro. digamos, me parece que nos cuesta mucho a nosotros entrar en la cabeza de alguien así. La primera mitad del siglo XX, como vos decís, fueron 50 años de una intensidad increíble. La Sí, Revolución Soviética, la Guerra Española, la Guerra Civil Española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso la de Gran Hitler, de Depresión en el Mussolini, medio, la Gran la gripe Depresión, española, hablando de la gripe pandemias. española, ¿no? O sea, muy intenso, Sí, fueron años muy intensos. Ahora es interesante pensar que entre la primera y la segunda pasaron apenas 20 a 25 años. sí, Es decir, sí, y entonces uno que vivió la Primera Guerra Mundial no quería, volviendo al tema que nos convoca claro. hoy, no existía en la juventud británica el entusiasmo por entrar en guerra No, para que nada, había tenido lugar en la Primera Guerra Mundial. Ahora, para nada. ¿por qué aprovecho tu conocimiento de historia, ¿no? También. Ahora vamos a pasar a Luis. Sí, ¿Por qué el detonante es Polonia? Porque entiendo que Polonia fue invadida por ambos, tanto por Alemania como por la Unión Soviética. Hay sí. un pacto secreto ahí de Ujú. dividirse, de No, no, no. dividirse Polonia. Sí, o Bueno, no sea, fue era, era, secreto, era, era semisecreto, pero era dentro del semisecreto o secreto había parte cláusulas secreta. públicas y cláusulas no Exactamente. públicas. Bueno, Sí, a eso me refiero. sí. Sí. ¿Por qué Eh, Polonia es el detonante? Y es una muy buena pregunta. Eh, y en parte también, porque, o sea, no quedaba mucho más después de Polonia. Porque te la hago bien, bien rápido. Marzo del 39, Alemania anexa los Sudetes. El 38. sí, En septiembre del 38 hace una campaña agresiva para que Austria se incorpore a Alemania. Mandan asesinos para asesinar al primer ministro, que lo consiguen asesinar. Intentan hacer un golpe de Estado, que no consigue éxito. Y después lo presionan a su vecino para que haga un referéndum para que la población decida si se une a Alemania o no. O sea, una campaña muy, muy agresiva. Lo consigue, Austria se incorpora al territorio alemán, eh, y en marzo del 39 hace una campaña para hacer lo mismo que hicieron con Polonia, pero con lo que quedaba de Checoslovaquia. Alemania interviene en claro. lo que queda de la República Checa, Eslovaquia digamos, se independiza, pero en realidad con, o sea, un gobierno títere alemán que Alemania apoyaba digamos, apoyaba el independentismo eslovaco para destruir a Checoslovaquia, digamos, y aprovechar la situación. Que es muy curioso, fue un gobierno eslovaco de corte medio fascista, cuyo jefe de Estado era un obispo, Monseñor Tiso. No sé si conocías Sí, esa, sí. esa historia. Sí, conocía la historia un poco, sí. Sí. Eh, Contame, que es Un- interesante. Es interesante. Hungría también, digamos, medio a regañadientes, se empieza a unir digamos, a los planes alemanes. De hecho, invade una parte de Eslovaquia, no sé, uno de esos conflictos fronterizos, viste, que después de la Primera Guerra Mundial, como que todo el mundo quería, viste, un territorio más acá, otro más allá, o sea, todos los países, nadie estaba Sí. contento con las fronteras. El Eh, espacio vital. exacto. Eh, Espacio vital. y en Italia tenés un gobierno que a veces amenaza que va a ir en guerra con Alemania y a veces amenaza que va a invadir colonias africanas, o sea, digamos Mussolini, ¿no? O sea, un contexto Sí, europeo muy, Etiopía. Sí, muy, sí. muy, muy complejo. Y, digamos, y la Unión Soviética, que parecía ser digamos, el contrapeso, ¿no? En esta cosa bien británica de, bueno, que nunca en el continente haya un poder continental
predominante, porque esos problemas para Inglaterra siempre quieren eso que llaman balance of power, ¿no? El equilibrio de poder. Bueno, de repente los dos pesos pesados se hicieron amiguitos, Alemania y la Unión Soviética. ¿Qué nos queda después, no? Claro. Bien, el hecho es que cuando Alemania invade Polonia, el Reino Unido le declara, y Francia también, le declaran la guerra a Alemania. Y en ese Sí, contexto, sí, sí, y hay una crisis de gobierno eh, terrible, porque tanto el gobierno como la sociedad, o sea, habían fantaseado bueno, o sea, esa cosa es terrible decirlo desde afuera porque parece casi cómico, pero imagino que no es nada gracioso vivirlo. Digamos, como esa gente que vive una situación terrible y que cuanto más terrible es, más vive en la fantasía de que no es así, ¿no? Y más se quiere convencer de que no claro, es así, que no es así, que no es así, hasta que de repente le explotan la cara, todo, digamos, todos los compromisos y las renuncias que hizo Gran Bretaña para no llegar a una guerra, al final, digamos, no le sirven, y la población, digamos, no lo puede creer, o sea, es como un shock de incredulidad, digamos. claro. Para colmo de males, todavía no pasó, me parece, cuando escribe este ensayo Lewis, pero para que te hagas una idea, las primeras campañas digamos, de lo que serían los aliados contra Alemania son desastrosas. Sí, sí. Inglaterra manda tropas a Noruega desorganizadas, mal entrenadas, poco y medio con la boca chica, y les pegan una paliza, o sea, y después manda tropas a Francia y Alemania barre Francia en semanas, o sea, es como que es casi te diría el peor de los escenarios, ¿no? O sea, no solamente estamos en guerras, que lo evitamos a toda costa, sino que encima empezamos mal, estamos mal preparados, y bueno, y estamos perdiendo, pero como en la guerra, ¿no? O sea, estamos Sí, empezando sí, 7-0 el partido, ¿no? claro. Lo que pasa es que entre la declaración formal de la guerra y los grandes combates pasa mucho tiempo, Y sí, entiendo. y sí, es así. Porque siempre están esperando que se pueda arreglar modo pacífico. Qué Sí. historia No, tremenda, sí, no, y que volviendo a lo que vos me decías, público sí, de Luis, y mira, un chico en 1914 quizás podía soñar con que la guerra, digamos, era, viste, algo heroico y entrar a la capital del enemigo con uniforme de gala, como los desfiles y qué sé sí, yo. sí, Un chico en 1939 había visto eh, cuántas y tantas fotos que uno va a la prensa de la época y las ve y se puede buscar todavía. Mutilados, ciegos, paralíticos, sin una pierna, sin otra pierna, o sea, sí, eh, sí, eh, sí. digamos, no tenía muchas ilusiones sobre lo que significaba una guerra. Ya un chico que no sé, que había nacido en 1920, que a lo mejor su papá estaba muerto, mutilado, o que si no era su papá, seguro que alguien del vecindario, del barrio, del pueblo, lo había sido. No tenía muchas ilusiones sobre qué significaba realmente una guerra. De hecho, era el problema contrario, o sea, cómo convencer a la gente de que es necesario entrar en guerra a pesar de todo eso. Bueno, por las circunstancias, ¿no? Tremendo, tremendo. Y a ver, la intención de Luis al escribir este sermón, ¿cuál es? No es animar a los chicos a no ir a la guerra, a quedarse a estudiar, porque los chicos entonces no es que quieren, sino cuál es la intención de decirles, mire, la actividad intelectual, lo que ustedes hacen es importante durante la guerra. ¿Por qué habla sobre aprender en tiempos de guerra? Porque él vio que la vida moderna, ya en ese momento, que fue como a los principios de lo que hoy consideramos la vida moderna, tenía un gran vacío de sentido. Y este gran vacío digamos, que durante épocas tranquilas o placenteras, o por lo menos no tan caóticas, se podía como anestesiar, ¿viste? Con diversiones, drogas, sexo, pensar a los años 20, o sea, muchas cosas que ahora nos parecen como que pasaron ahora, o sea, en los años 20 hubo drogadicción, hubo sexo fácil, o sea, hubo un montón fue como el principio, la explosión de un montón de cosas, que obviamente en el siglo XX, digamos, fueron como increciendo y cada vez más, ¿no? Pero, digamos, como que tenían todos los opiáceos como para olvidarse de la falta de sentido. Y bueno, cuando tocaron fondo, digamos, eh, no digo
pobres chicos de Oxford ya me estaban metiendo en esas cosas, pero sí como que era el clima un poco de época digamos, las perspectivas de qué esperabas de la vida, o sea, los años 20, los años 30, ¿qué se esperaba de la vida? Y no sé, pasarla bien, o sea, digamos, había pasado demasiada tragedia, demasiado horror, Claro. como para querer encarar algo duro, o sea, es una época de gran desilusión. Pensá que en los años 30 se publica Sin novedad en el frente, los poemas de Wilfred Owen, de Siegfried Sassoon, o sea, de toda la generación de los poetas de la Primera Guerra Mundial, todo, la gran mayoría antiguerra, pacifistas, o sea, toda una generación herida y como engañada y lastimada bueno, por todo un discurso romántico de la guerra y de la vida, porque digamos, también es eso, ¿no? O sea, la guerra, digamos, se considera con sentido porque la vida tiene sentido y es como que después de la Primera Guerra Mundial, media Europa empieza a preguntarse, bueno, pero ¿tiene realmente sentido la vida? Eh, y yo creo que Ahora, Luis, digamos, sí. sí, yo creo que No, Luis hablando de... Sí, vio como bueno, que en esa situación, además, tenía a estos chicos privilegiados desde muchos puntos de vista, que se debían, no sé, culpar secretamente o preguntarse, o sea, y encima que pasa todo esto, ¿qué sentido tiene que yo esté acá leyendo a Horacio y Aristóteles ¿viste? Y tirándome estudiando griego, latín, claro, estudiando griego, las tirándome en los jardines hermosos de declinaciones. Oxford, saliendo, Ah, viste, a pasear por la campiña inglesa cuando en el país está pasando esto, o sea, eh, yo creo que Luis ve eso, lo preocupa claro, eso, yo ¿no? te interrumpo un segundo. Sí. Algunos historiadores consideran que el siglo XX empezó en el año 14, Ujú. en 1914, el siglo Sí. XX no cronológico, sino histórico, y terminó en Histórico, el sí. 89, digamos, ¿no? Sí, Con la caída de del muro de muro de Berlín. Berlín y la Unión Soviética. Sí. Y, o sea, la gran desilusión, Ujú. este espíritu progresista, optimista, de un Exacto. progreso indefinido del siglo XIX, se derrumba en el 14 y ya empieza como una especie de gran pesimismo, entiendo, Sí, cultural, sí, de es así. escepticismo, ¿no? Esto de la Es así. muerte, del sinsentido, y que bueno, la verdad que es otra Europa, Es es otro completamente Europa. es otro O ambiente, sea, claro. uno ve las fotos, a mí me gusta como esa idea, ¿no? De las fotos. O sea, uno ve las fotos de antes de la Primera Guerra Mundial y parece siglo XIX. Y uno ve las fotos después de la Primera Guerra Mundial y ya parece siglo XX. Es así. Claro. Cómo se viste la gente, cómo actúa, es así. O sea. Hay una serie muy buena, británica, creo que ya la recomendé en el otro programa, se llama Downton Abbey, que empieza en 1912, con el hundimiento del Titanic, y termina en Sí, sí. 1920 y algo. Entonces se ve perfecto este cambio, o sea, desde la ropa, los peinados, cómo se trata la gente. O sea, es un cambio de mundo, sí. Pero, pero bueno, yo creo que Luis, como gran humanista, lo que le preocupaba era la gente, o sea, veía a personas delante suyo, alumnos, este, digamos, que tenían una responsabilidad terrible. Usted sabía digamos, que si la guerra iba para largo y todo parecía de que era así, la gran mayoría de sus alumnos iban a tener que ir. Eh, y bueno, y debe haber pensado, bueno, ¿qué les puedo dar yo como, como profesor y como excombatiente? Eso es muy interesante, él también lo cuenta acá en el ensayo, ¿no? Lo nombra. ¿Qué, digamos, qué aporte positivo les puedo dar yo, ¿no? Bueno, vamos directamente, Sí, si te sí, eso parece, también al te iba a texto decir. Sí, sí, del ensayo. sí. Sí, Este, porque yo creo que aunque el contexto histórico explica mucho y es interesante, este ensayo lo es trasciende atemporal. completamente. Eh, Sí, sí, sí. por favor, O sea, te escuchamos, Francisco, dale. sí. Bueno, básicamente el argumento de Luis es, digamos, filosófico y teológico, digamos. Sí, Básicamente les dice que, digamos, primero, viene a lo Luis, quiere sacarles un poco eh, preconceptos que él considera falsos, que tienen los chicos, como por ejemplo esto, ¿no? Que digamos que dice que, bueno, que la guerra es una gran tragedia porque la muerte se hace inevitable. eh, y él mete un poco el dedo en la llaga y le dice, bueno, en realidad o sea, la muerte es inevitable bajo todo concepto y en todo momento.
lo único que hace la guerra es hacerlo tan patente que uno no puede evadirse de ese hecho. Claro. Y él les dice, y eso puede ser algo positivo, a nivel filosófico, ¿no? Porque uno, digamos, realmente tiene conciencia de la fragilidad de la vida, de la impermanencia de las cosas del mundo, y eso a una persona que quiere ser un erudito, un scholar, como dice acá, una persona, un intelectual, diríamos hoy, eso es algo bueno para tener en cuenta, ¿no? Saber digamos, que las cosas del mundo pasan, eso es algo bueno para retener en la cabeza. También encara bien de frente la objeción que se imagina que están teniendo sus alumnos, que es, bueno, ¿para qué sirve empezar algo que es muy probable que nunca terminemos, ¿no? Y además, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto que yo decía, ¿no? A charlar, ¿viste? De poesía y de filosofía, cuando sabemos que a nuestros amigos y a nuestros vecinos europeos, o sea, su vida está en juego, y su vida y su modo de vida, o sea, y su país, o sea, un montón de cosas, ¿no? Dice, no es como tocar el violín mientras Roma se prende fuego. ¿No? Trae bien Sí, lo de Nerón, sí. esa imagen de Nerón, claro. ¿No estamos tocando el violín mientras Roma se prende fuego? Y ahí entra el argumento teológico. Y le dice, bueno, en realidad lo terrible de tocar el violín mientras Roma se prende fuego no es que Nerón estaba en su casa, digamos, como la orquesta en el Titanic, ¿no? Tocando mientras se hundía el barco. Mientras se hundía, sí. Sí, sino que lo realmente trágico es que Nerón estaba, él dice, en el borde del precipicio del infierno. Claro. Dice, sí, sin medias tintas, ¿no? Y ya, digamos, de hecho, hell en inglés es como una mala palabra, es como decir, no sé, o sea, Sí, cualquier andate palabra al infierno, grosera, una ¿no? cosa así. Sí, Sí, sí. sí, sí. Entonces, él mismo dice, o sea, me van a tener que perdonar decir esto, pero bueno, yo sé que hay muchos cristianos hoy en día que no lo creen, dicen, Claro, pero para mí es una realidad, y se lo tengo que decir. Lo claro, realmente terrible es que, digamos, somos seres que estamos a un paso del infierno del cielo, y que claro. con ese peso encima, lo que realmente es angustiante o terrible es cómo podemos hacer cualquier otra cosa que no sea trabajar para nuestra salvación si, Claro. digamos, si corremos ese riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos vivir y tener vidas normales si estamos, digamos, si no sabemos en qué momento nos podemos condenar eternamente, digamos, por decirlo Sí, de sí, 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 manera terrible, ¿no? sí, sí, Y dice, para un cristiano, esa es la pregunta central, ¿no? Eh, y la otra, bueno, es medio, o sea, es medio como la versión light, o sea, bueno, se van a morir. O sea, si uno no cree en la inmortalidad del alma, bueno, te morís, el mundo deja de pasar, dejas de sentir placer, bueno, viste, que te pongan la droguita, que te pongan la inyección, dejas de sentir y listo, y te vas a dormir, o sea, se acabó el problema. Pero para el cristiano no, es terrible la responsabilidad de la eternidad, o sea, no solamente va a haber consecuencias eternas de lo que vos hagas o no hagas en tu vida. Eh, y eso es una responsabilidad que a veces es vista como algo, ¿viste? Como una esperanza tonta de, ay, bueno, vos porque crees en la otra vida. Y tipo, sí, creo en la otra vida. Me aterroriza la otra vida. sí, Porque sí, sí. significa digamos, que, que no todo da lo mismo, ¿no? Ahora, Francisco, te hago una pregunta. Sí. Eh, Esto de la eternidad, del cielo y del infierno, en Luis no es una excusa para, al contrario, para no ocuparse de la poesía, de las cosas sencillas de la vida, de la amistad, del amor. O sea, no es este, un opio, como dice la crítica, ¿no?, materialista a la religión, que bueno, como existe la eternidad, la tierra o lo terrenal no tiene importancia, sino que lo paradójico es que existiendo algo tan importante,
uno puede estar, por ejemplo, hablando ahora con vos sobre temas de historia, o leer poesía, o traducir ensayos. Es paradójica la vida cristiana, entiendo. O sea, tiene algo, Sí, lo porque es. no lo veo muy, muy paradójico. No es que dice, bueno, chao, una actitud fanática, esto no importa, vamos a salvar nuestra alma, sino que la salvación del alma pasa, por ejemplo, por hacer bien la comida o planchar la ropa, no sé, Sí, bueno, ¿entendés es lo muy que quiero gracioso. decir? Él, digamos, él generalmente tiene o sea, él plantea la objeción, en el sentido como más clásico, ¿no? Siempre plantea la objeción y plantea todos los problemas que puede llegar a tener, y después la contesta, obviamente. O sea, él piensa que Bien, sí, que vale la pena todas estas cosas. Pero digamos, como que quiere acercarse hacia donde está lo que él piensa que están bien, pensando las personas que lo escuchan, sí, y ir sí, llevándolos hacia lo que él piensa. Por supuesto que él piensa que vale la pena de todas esas cosas. Y de hecho él mismo claro, dice, o sea, una vida realmente religiosa a veces significa hacer exactamente lo mismo que se venía haciendo antes de su vida religiosa, no sé, planchista, tal cual, o sea, claro, despertarse, lavar, planchar, cocinar, trabajar, jugar, ver una peli y volverte a dormir. O sea, una vida religiosa, digamos, puede consistir perfectamente en eso, eh, animada por un espíritu nuevo, ¿no? ahí Pero sí, está, o sea, bien. no hay que quedarse en las superficialidades, ¿no? Y pensar que porque uno se distrae, en realidad, digamos, no está, digamos, avanzando en la vida espiritual hacia el bien, ¿no? Eh, Claro. pero claro, como que él sí tiene o sea, nos va llevando poco a poco. O sea, lo que nos dice básicamente es eso, ¿no? O sea, no se engañen, o sea, la guerra no inventó nada. Hoy podríamos decir, el coronavirus, o sea, no cambió nada, muchachos, no se engañen. Lo único que hizo es subirle el volumen a las cosas que no queremos escuchar de la vida. No queremos escuchar que somos frágiles, que nos vamos a enfermar, que va a llegar un momento, digamos, si no nos morimos antes, siendo jóvenes, en que vamos a hacer una pasa de uva y que no nos va a dar la fuerza ni para ir al baño y nos van a tener que ayudar a levantar y a sentarnos en la taza. Y no nos gusta Sí, escuchar eso, sí, porque no nos gusta ser dependientes, ¿no? Pero es la claro. verdad, ¿qué le vamos a hacer? Va a Hay que llegar ese día. acostumbrarse, Sí. claro. Eh, digamos, y no nos gusta digamos, bueno, tener que sufrir y no nos gusta tener que despedirnos de nuestros amigos, de nuestros seres queridos. eh, pero no, o sea, nadie le puede escapar a eso. O sea, volviendo al coronavirus, no es algo Sí, nuevo, ni es que, o sea, esta histeria colectiva que un poco estamos sufriendo no tiene sentido, porque en realidad, como decir, es subir un poco el volumen de lo que ya existe, que es la enfermedad. La sí. enfermedad Y es la la muerte. Y la muerte, lo muerte, ¿no? Claro, sí. inesperado, las crisis, bueno, todo, ¿no? Y Sí. pero que qué interesante, ¿no? Y a pesar de eso, hacer lo que uno está haciendo, tratar de hacerlo bien, es muy interesante. Aparte, yo pienso, Francisco, que Ujú. un poco en el tema del coronavirus, que en realidad la gente hoy que es protagonista y un poco está cumpliendo con su misión, son los intelectuales o más bien los científicos, ¿no? Los que están luchando para descubrir la vacuna, etcétera. Quizás los estudiantes de Luis, algunos habrán sido también de medicina o de biología o Posible. bioquímica, ¿no? Es decir, ellos son la vanguardia en esto. De modo que la actividad intelectual, la actividad científica en momentos de guerra es mucho más importante o siempre fue importante, pero ahora se muestra, ¿no? La importancia de esto, porque uno dice, bueno, ¿dónde está la verdad? ¿Qué es el coronavirus? Hay tantas opiniones, 100 opiniones, bueno, y la verdad, bueno, la verdad está en manos de las personas que estudian, Claro. los que saben, ¿no? Sí, Los, sí. Y él mismo dice, me interesa mucho porque él lo ve como un privilegio, ¿no? Dice, o sea, digamos, siempre hay cultura y siempre hay filosofía en la cabeza de los seres humanos, ¿no? Pero si vos no cultivas la buena filosofía y la buena cultura, no es que no vas a tener cultura ni filosofía, vas a tener una mala filosofía y una mala cultura dándote vueltas claro, por el alma, ¿no? Y él dice, y claro, ustedes, que digamos que son los que digamos, tienen la capacidad como para distinguir lo bueno de lo malo, porque están educados y pueden verlo, tienen que ser los guardianes de la gente común que no tiene esa capacidad. Y que si ustedes no defienden
digamos, lo único que van a leer y lo único que van a pensar, o sea, van a hacer cosas que no son buenas, ¿no? Eh, y yo creo que la agarra también por este lado, porque tanto la guerra como el coronavirus, lo que marca es esto de la falta de sentido, o sea, de que no se puede vivir una vida sin sentido, básicamente. O sea, no se puede. Porque tarde o temprano pasan estas cosas en la vida. Digamos, y si vos ya estás preparado para encarar el horror de lo que uno se puede encontrar en la vida y el horror de la muerte, es distinto de que si uno está completamente no preparado, ¿no? Como los ingleses antes de la guerra, y de repente un día ves venir por el fondo de la calle que se acerca un ejército a invadirte digamos, y asesinarte, ¿no? Entonces, Claro. en ese momento, digamos, no es tarde ya para prepararse. O sea, te puedes poner al día, pero ya te agarró, digamos, desprevenido, ¿no? Eh, entonces, para Luis, el intelectual, tanto el científico como el artista o el filósofo, o todas las variedades digamos, de esa palabra, tiene una responsabilidad. Enorme, Sí. Sí. enorme. Hay Y, uno de los fundadores de la Unión Europea, Robert Schuman, él sí. dice un poco, hace como un mea culpa por la Segunda Guerra Mundial. Dice que la guerra mundial explotó porque no hubo suficiente reflexión filosófica ni suficiente compromiso político. Europa, después de la Primera Guerra Mundial, no logró unirse como debía, no sé en concreto a qué se refería Schuman, y Ujú. por eso la Guerra Mundial fue el resultado del cumplimiento del Tratado de Versalles, etcétera, ¿no? Pero Sí. yo pienso un poco en la actividad intelectual seria entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, si hubiera sido más intensa, más comprometida, digamos, más honesta, Ujú. si hubiera habido una crítica doctrinal profunda a la doctrina nacionalsocialista o a otras doctrinas, ¿no? Quizás se hubiera evitado, ¿no? O sea, claro, obviamente es muy difícil saberlo, pero Sí. me refiero que la misión del intelectual es muy Tenía que haber importante sido esa, para sí. aclarar, ¿no? Son Sí. como los ojos de la sociedad, los que Sí. ven. Y hubo algunas voces que dijeron eso y que hicieron esa Sí, crítica, sí. pero fueron muy pocas y fueron muy fácilmente acalladas, ¿viste? Es Bueno, cierto. hubo papas, voy al estrictamente eclesiástico, que Sí. hay una encíclica en contra del fascismo italiano, otra encíclica en Ujú. contra del nacionalsocialismo, escrita Ujú. por Pío XI o Pío XII, no me Sí. acuerdo, Pío XI. Pío XI. Pío XI, donde desenmascara los fundamentos erróneos, filosóficos de la doctrina del racismo nacionalsocialista, del estatismo, ¿no? Sí. Fascista, etcétera. Con esa actividad Sí, intelectual, si hubiera sido más intensa, si hubiera difundido más, etcétera, quizá no hubiera sucedido lo que sucedió. Uno no lo sabe, pero sí, sí, igual, o sea, el pobre chico que estaba entrando a Oxford en 1939, o sea, tampoco, digamos, tenía mucho la culpa de eso, o sea, yo creo que era no, 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 más... no, no estoy, no. Yo me refiero eh, a lo importante de la actividad intelectual en tiempo de sí, guerra, ¿eh? sí, En sí, todo por tiempo, supuesto, por supuesto, en por todo tiempo. supuesto, por supuesto. Eh, y es muy importante hacer esa reflexión, ¿no? De volver para atrás y ver realmente las causas y las consecuencias, ¿no? De los grandes errores de la vida de una persona y de la vida de una nación. Pero también me parece que cuando uno está metido en el barro, en el momento de la crisis, o sea, uno tiene que centrarse como en cosas más prácticas, en principio, que hacer realmente la Sí. crítica de las responsabilidades, ¿no? Y, y análisis súper profundo de las causas y consecuencias. O sea, yo creo que en ese Bien. En momento, un o en lugar este de la, momento, nuestra misión sí. es otra, por ahora, ¿no? En un lugar del ensayo, Luis critica lo que él llama un término alemán, del espíritu alemán o de la cultura, la espiritualidad Geistig, alemana. sí, ¿A Geistig, qué lo se espiritual. refiere? Esto es muy interesante. Sí, bueno, en el idioma alemán, lo que nosotros llamaríamos humanidades o ciencias sociales, para ellos es toda una sola cosa que agrupan en una palabra, es Geisteswissenschaft, o sea, las ciencias del espíritu. Ah, No son ni sociales ni espíritu. humanas, son del espíritu, exactamente. O sea, yo no soy ningún experto en el tema, pero creo que tiene que ver con el origen de, digamos, del idealismo alemán y de Hegel y las naciones, digamos, que los Claro. alemanes tienen en la cabeza de
de la filosofía, digamos, le deben mucho a esa corriente, ¿no? Sí. Pero por lo que tengo entendido, o sea, ellos, digamos, para ellos la economía, la historia, la filosofía y la música son todas ciencias del espíritu, y que, digamos, en Alemania, un pueblo así tan fanático de la música y de la filosofía, es como que tienen un prestigio importante, o sea, Beethoven, Mozart, Hegel, Kant, los alemanes los hablan y los citan con orgullo, digamos. Eh, para ellos son como una especie de medio de héroe, bueno, quizás estoy exagerando un poquito, pero culturalmente son como figuras muy relevantes en esa cultura, ¿no? Más de Sí, lo que son sí. en la nuestra. Eh, y acá lo que Luis está encarando, me parece, es que empieza a notar que, digamos, por influencia del idealismo, en inglés hay gente que empieza a usar espiritual en ese sentido, como en el alemán geistlich, eh, y que para ellos espiritual significa superior de por sí. O sea, una Claro. persona que es músico o que es poeta, ya de por sí, o sea, es más noble o su misión es más noble y es más importante que un jardinero y que un barrendero, digamos, ¿no? Eh, y bueno, Error. sí, y Luis le tira la piedra a esto y le dice, no, muchachos, o sea, eso es una cosa gnóstica, o sea, la fe cristiana no piensa eso. Es igual de importante en el plan de Dios, digamos, que un jardinero sea un buen jardinero a que un músico sea un buen músico. Ah, no. Qué Todo, bien. todo, sí. Como dice San Pablo, o sea, todos los miembros del cuerpo son necesarios, hasta los que más nos avergüenzan y los tapamos y digamos, y sirven para ir al baño, ¿no? Y el dedo no le Claro. puede decir a la mano, yo soy más importante que vos, ¿no? Ni el pie a la cabeza, digamos. Todos son O miembros del sea cuerpo. que todo es espiritual para el cristiano, toda actividad es espiritual. La Y actividad más necesaria. sencilla, como, no sé, cocinar, que para mí no es sencillo, pero, no sé, es espiritual porque pertenece al ámbito del... En cambio, en la cultura alemana, y creo que la cultura rusa, que yo conozco un poquito mejor, también absorbió esta cosa, y entonces ellos distinguen la inteligencia, la llaman ellos, la clase Claro, inteligente, la llaman ellos. Y después está el pueblo, claro, Narod. claro. Narod, inteligencia. Y ellos son como la conciencia, la vanguardia, Claro, bueno, la cámpora. sí, Yo pensá me que Rusia, sí, bueno, ¿cómo se llama? El pueblo iluminado, o como se Claro, dice, en Perú lo llaman el sendero luminoso. el El sendero hombre luminoso nuevo, sí. es una abreviación de el sendero luminoso del marxismo, ¿no? Ah, Y bueno, y los el hombre intelectuales nuevo, iluminados. El hombre nuevo, claro. sí, el hombre nuevo. El hombre nuevo, el mito del hombre nuevo. No. Creo que tanto en el caso ruso como en el caso inglés, en este caso, todos herederos del idealismo alemán, a través de Marx. Herederos del idealismo alemán y del Claro. romanticismo también se puede decir. Sí, un poco. O Del sea, en el romanticismo alemán idealismo. hay como varias corrientes. Esa es una de ellas. Y hay relación entre el idealismo alemán y el romanticismo alemán. También hay otras partes del romanticismo alemán que son completamente opuestas al idealismo, pero yo creo que sí, que, o sea, que claro, a través de Schiller, que igual Schiller es más kantiano, pero bueno, a través de la literatura y cultura alemanas, que en el siglo XIX tuvieron fuerza muy grande, porque en Sí, 1800 tenemos Goethe, Schiller, o sea, digamos, los pesos pesados de la literatura alemana y el prestigio de la cultura alemana, sobre todo en filosofía, muy potente en el siglo XIX, Schiller, Fichte, Hegel, Marx, o sea, Nietzsche, todos alemanes, digamos. Eh, Eso como que se difunde en Europa y, bueno, en Rusia y en Inglaterra pega fuerte, digamos. Deja impronta en la cultura, digamos, de destino, ¿no? Eh, claro. pero sí, o sea, a Luis eso le parece, o sea, digamos, no es cristiano, punto, digamos. No es cristiano. No es cristiano, punto. O sea, la visión del cristianismo es eh, todos los seres humanos están Aunque coman, aunque llamados, beban, dice exactamente, San Pablo, ya sea que coman, ya sea que estén bebiendo, ya sea que sí, estén, no sé, durmiendo, todo háganlo por para el el Señor. reino de Dios o para gloria de Dios, una cosa así, Sí, ¿no? Todo es sí, espiritual sí. o, digamos, Todos son necesarios, eh, sí, y todos ustedes forman un cuerpo. O sea, un cuerpo, o sea, no no sé,
acá usamos mucho la palabra sociedad en lo moderno, pero porque ya lo deshumanizamos, ¿no? O sea, sociedad es como Claro, que es un concepto abstracto, uno le puede sacar a una persona, le puede sacar a otra, no cambia. Pero cuerpo es como una figura muy orgánica, o sea, un cuerpo necesita de claro, todas sus partes, y si alguna falta, se nota. Una persona que no tiene una pierna camina mal. claro. Qué Entonces, bien. sí, entonces es como que yo creo que a Luis le- le pesa mucho esto y quiere transmitirle con mucha intensidad, o sea, no caigan en esto, muchachos, porque es muy peligroso. Pensá que, digamos, en esa época, en los años 30, hay una campaña muy fuerte de eugenesia, que Alemania está a la vanguardia, y Eugenesia, hubo. explícame qué es. Eugenesia es, Eugenesia. digamos, sí, es una corriente filosófica, o sea, una figura, digamos, una manera de pensar que dice básicamente que el ser humano, digamos, tiene que cuidar su carga genética, no tiene que cuidar su especie, y que para cuidarla necesita, digamos, hacer que la gente que tiene peores genes no se reproduzca. O sea, la gente que tiene deformidades, que tiene enfermedades congénitas o enfermedades mentales o todo lo que no llega digamos, al ideal de lo que es ser humano, necesita, digamos, tiene que desaparecer, básicamente. Tiene que desaparecer. No tiene que perpetuarse, o sea, no tiene que seguir existiendo. Y a la larga, los que existen tienen que desaparecer. O sea, siempre así con eufemismos, ¿no? O sea, lo que concretamente significa es, o sea, las personas con algún tipo de discapacidad no deben tener, digamos, descendencia, eh, y deben ser asesinadas, básicamente. Digamos. Todo esto dicho, ¿no? O sea, yo te digo, desde el discurso hasta la realidad, o sea, es un proceso que obviamente se da mucho en el tiempo, tiene muchas facetas, y muchas veces los que empezaron diciendo hay que cuidar la raza, no se animaron a decir en público hay que matar a los que no son perfectos. Pero en las consecuencias fue eso. Eh, digamos, y en gran parte del mundo, en los años 20, 30, esta filosofía se extendió. De hecho, la ley argentina, la ley de aborto, eh, la que existe, digamos, se sanciona con esta idea en mente. O sea, se dice que solamente estaba permitido el aborto para la mujer idiota o demente, o sea, con un idioma que hoy en día, un lenguaje que hoy en día nos choca por su brutalidad. O sea, una persona que no tiene un coeficiente intelectual normal o que tiene alguna enfermedad mental, digamos, grave. A esa mujer, solamente a esa mujer, es legal exterminar digamos, el hijo en su vientre, ¿no? Eh, y en Alemania Bueno, a está, ver, sí. La en actual ley Alemania, también tiene elementos eugenésicos. claro, claro, porque es El la misma ley de actual 1920 que nunca proyecto, se derogó. el actual Sí. proyecto que fue sancionado Ah, por la no, Cámara no, 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 Diputados, no, me no. refiero a este proyecto nuevo de Claro, no, no, este despenalización del proyecto aborto, nuevo también va tiene más allá elementos todavía. eugenésicos, Sí, sí, por supuesto, por conceptos supuesto. de discriminación de embriones o fetos con deformaciones, etcétera, que no tendrían el derecho que tienen. O sea, la eugenesia es algo actual, Sí, sí, no por murió. supuesto. Por supuesto que no murió. En el fondo, o sea, digamos, negarle la humanidad al que no cumple, digamos, la cartilla de sanidad perfecta, ¿no? O sea, el que no tiene toda la cartilla de vacunación al día, o sea, no merece vivir, no es humano. Ahora, si vos lo pensás, querido Francisco, el Sí, hombre más que deformidad física tiene deformidad moral. Un totalmente. asesino puede ser un Apolo, no sé, un Adonis físicamente y ser un cretino, un asesino, digamos, realmente es muy primitiva la auténtica deformidad del hombre es la moral más que la Sí, física, ¿no? Hay personas extraordinarias que tienen, bueno, Beethoven era sordo, creo, ¿no? sí, 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 sí. Por Igual, ejemplo, sordo, por sordo, decir sí, algo, ¿no? digamos. Sí, perdió la audición, no fue sordo de nacimiento, Sí, pero sí, sí, bueno, era sordo. qué sé Sí, yo, sí, sí, sí. es Y, tremenda, la y, verdad. y, digamos,
Y en el mundo precristiano, o sea, la deformidad siempre fue, digamos, discriminada, por usar lenguaje moderno, pero hasta cierto punto, por lo menos se le daba derecho a existir. En el O siglo sea, XX los empieza esta corriente. leprosos, qué sé yo. Sí, Sí, claro. claro. Empieza esta corriente que dice, no, es que ni siquiera tienen derecho a existir. De hecho, hay un cartel alemán, es muy interesante, un cartel alemán de propaganda que dice, aparece una persona claramente en estado vegetativo y un médico al lado, y en grande dice, Lebenswertes Leben, o sea, vida que no merece vivir. Y abajo dice, esto es lo que cuesta al Estado una persona así. Y te da todos los costos económicos de médicos, de comida, de alojamiento, toda una serie de números grandes de lo que esa persona inútil cuesta al Estado. Y el mensaje obviamente es, o sea, es un gasto, es un derroche. Claro. Bien, volvamos al ensayo de Luis. En un Sí, lugar él distingue entre sagrado y profano, sí. ¿no? Dice, y él dice que esa distinción, a ver, comentame eso, me parece muy interesante, Sí. si te Eh, parece bien. Sí, 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 sí. Acá, yo tengo acá el ensayo y estoy yendo y viniendo y los tengo subrayados justamente para poder centrarnos bien en las partes que Sí, más nos sí, interesan. Sí, él dice, digamos, que em, como que volviendo un poco al tema del infierno de Nerón, ¿no? Que frente a esta cosa terrible, ¿no? De, bueno, de la vida digamos, el cielo y el infierno, la pregunta es cómo podrías hacer digamos, algo digamos, que no te lleve hacia el cielo, digamos, y te evite el infierno. Y él dice que, bueno, una vez tiene el preconcepto de que las actividades sagradas son las únicas que nos pueden llevar, ¿no? ¿Cómo va uno al cielo? Y rezando mucho y siendo muy buenito y yendo mucho a la iglesia y rezando mucho el rosario. Y dice, bueno, esto en realidad, o sea, eh, es una simplificación y es bastante pueril, o sea, existen las cosas sagradas y las cosas seculares, pero en la visión cristiana, digamos, no es que solamente las sagradas te pueden llevar a Dios. Y además, y ahí nos tira un balde de agua y nos vuelve a la realidad, o sea, aunque quisiéramos, aunque realmente fuera algo bueno, no podríamos vivir todo el día haciendo actividades sagradas, no podríamos vivir todo el día rezando, pensando en Dios, yendo a misa, o sea, no se puede, la naturaleza humana, tal como está, digamos, en nuestro estado caído, no puede hacer eso, no tenemos esa capacidad. Eh, Así que, digamos, tanto sea bueno o malo, te guste o no te guste, no podemos. Y ahí digamos, nos trae el consuelo de decir, no, o sea, tanto lo secular como lo profano eh, puede estar imbuido de Dios si uno lo vive, como bien dijiste, como dice San Pablo, para Dios, ¿no? Lo ofrece claro. a Dios. O sea, no Eh, puede hacer las cosas específicamente, digamos, orientadas a Dios, pero puede hacer todo lo que hace consagrándolo o ofreciéndoselo a Dios con amor, digamos, ¿no? Como decía, no Ujú. sé, creo que Santa Teresita decía que el tema no es hacer grandes cosas, sino hacer pequeñas cosas con amor, o sea, de un modo cristiano, aunque no sea una obra específicamente cristiana. A ver, todo el mundo que yo trabaja, pero el que es cristiano trabaja de un modo especial, digamos, ve en ese trabajo una, no sé, una expansión del reino de Dios o algo similar, qué sé yo, Sí, ¿no? sí, sí, en el fondo Por ahí va, algo bien sacerdotal, un sacrificio a Dios, claro, algo que él sacerdotal, entrega a Dios, ¿no? claro, interesante, muy Sí. interesante. Sí, y que es muy interesante porque este, para el mundo moderno, que digamos que piensa que lo espiritual no existe, y a veces es como que se le pasa desapercibido esto, porque una persona, digamos, desde afuera parece que están haciendo lo mismo, o sea, están los dos trabajando, pero Claro, digamos, pero en las cosas que no se ven hay una diferencia muy importante. Y él dice, ¿no? Ni convertirnos, ni enrolarnos en el ejército, va a destruir lo humano en nosotros. O sea, somos seres humanos, no solamente existimos para rezar, también tenemos otras necesidades y apetitos naturales, divertirnos, pavear, qué sé yo, distraernos, todas esas cosas son necesidades naturales de lo humano y no van a desaparecer
ni con la religión, ni con la vida militar, ¿no? Él dice como que cuando a mí me llamaban a filas en la Primera Guerra Mundial, yo pensé que mi vida a partir de ahora iba a ser 24 horas la guerra. Y me di cuenta que cuanto más me acercaba al frente, donde más cerca estaba de donde realmente pasaba la guerra, más la gente charlaba de cualquier cosa. O sea, cada vez la guerra, al ser una realidad más patente, era menos Claro. patente como la gente vivía. O sea, la gente no tenemos la voluntad como para vivir 24 horas pensando, viste, en nuestro deber. O sea, los seres humanos no son así. O sea, él dice, yo llegué a las trincheras y estaban, viste, charlando, jugando a las Claro. cartas, viste, tocando Mostrando el la foto de la acordeón. novia, tocando, Claro, no sé, la sí, gaita, escribiendo una qué sé yo, carta, viste. Sí, ¿no? haciendo O algún sea, hacían de la chiste. trinchera un hogar, porque el hombre Y sí, siempre donde está hace su nido, y y ahora sí, la trinchera se convirtió en su hogar. y sí, No es es así. que hicieron del hogar trinchera, sino de la trinchera hogar. Claro, Qué lindo eso, ¿no? Porque, sí. Sí, y, es lindo. Aparte me imagino, uno ve a veces también, o sea, a medida que fue pasando el tiempo y que se quedaron en un lugar, qué sé yo, lo fueron arreglando, ¿viste? Pusieron un cuadrito, claro, hicieron cada vez mejores caminos, ¿viste? Cavaron más profundo, no sé, hicieron como algún huequito más claro. cómodo, qué sé yo, o sea, lo que hacen los Sí, seres sí, humanos, o sea, sí, es lo sí. mismo que ahora que todo el mundo está encerrado en casa, ¿qué está haciendo? Y qué sé yo, pone un estante, ¿viste? Pinta la casa, o sea, lo que nunca había hecho hasta ahora, ¿viste? Ah, no estás el 100% del tiempo pensando que te vas a contagiar del bicho del No, coronavirus, y sino que aparte, o sea, tratás de hacer una vida normal en las circunstancias que, no sé, yo lo he visto, por ejemplo, en las cárceles, estudiando un poco, que el prisionero hace de su cárcel su casa y la va claro. acomodando, pone en la biblioteca, como tenés vos ahí, fotos, una flor. Y de repente, bueno, es así, es la naturaleza humana. Es naturaleza humana, Este, sí, sí. O sea, somos la como naturaleza seres de humana. madriguera, o sea, donde caemos queremos hacer Seres nuestro nidito. hogareños, qué Ujú. lindo. Y eso es así. Ah, y te vuelvo un poquito a ese Sí, punto porque es muy interesante, dice, los cristianos y los soldados todavía son hombres. La idea de un no creyente de la vida religiosa y la idea de un civil de la vida militar son fantásticas, son fantasías. O sea, claro, lo que uno no conoce lo llena de preconceptos y de cosas que no son así. O sea, uno tiene que ir y preguntarle al que realmente lo vive cómo es realmente. El civil se piensa que, viste, digamos, eso lo cuentan mucho los veteranos de guerra. O sea, el civil piensa, viste, que la guerra es una película, que sí, la guerra es una película de guerra, que constantemente hay explosiones, tiros, qué sé yo. Y lo que más cuentan los veteranos es que el 90% de su tiempo es aburrido. claro, Porque, digamos, tienen que esperar, viste, marchar, o sea, ir de acá para allá, viste, órdenes y contraórdenes, no se sabe, viste, confusión, qué sé yo, pierden el día, digamos, la gran mayoría de lo que ha sucedido en la guerra es aburrirse y perder el tiempo. claro, Pero claro, la intensidad de los 10 minutos en los que no se aburre, o la hora en la que no se aburre, o las 2 semanas en las que no se aburre, bueno, en la imaginación ocupan un lugar mucho más grande que las semanas y semanas, viste, de aburrimiento. Pero digamos, el hecho concreto es que en el día a día es aburrido. Y claro, y para una persona que no cree y que no sabe cómo es la vida religiosa, qué sé yo, se imaginará, o sea, que no sé, digamos, primero se imaginará una visión completamente eh, exagerada de la vida religiosa, o sea, en vez de pensar, no sé, en tu vecino que va a misa, pensará en unos monjes cistercienses, trapenses, digamos, que forma religiosa de vida más extrema. Pero incluso uno, no sé si vio la película el Gran Silencio, incluso esa gente, o sea, no están todo el día rezando, o sea, en el Gran Silencio ves monjes trapenses que no dicen una palabra, no sé, durante 9 horas, pero qué sé yo, no sé, agarran un trineo y se tiran por el costado de la ladera, ¿viste? O juegan al fútbol, o juegan al tenis, o sea, no es lo que yo pensé cuando pensaba en la vida religiosa, digamos, que me iba a imaginar claro. eso. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta y con esto para terminar, y te agradezco ¿Mm? muchísimo, Francisco, aparte Sí, sos muy claro explicando. Acerca del patriotismo, en algún lugar sí. Luis dice que uno puede entregar a la patria su cuerpo, pero no Ujú. su alma. O sea, por más que uno vaya a la guerra, por amor, en este caso a Inglaterra, qué sé yo, o al Reino Unido,
No es que el Reino Unido, no es que no hay- ahí no se agota el alma. Uno tiene otras cosas, otros amores. Uno es libre, es persona, digamos, ¿no? Que ¿entendés lo que quiero decir? Que contra esta idea del estatismo o de que todo, que la idea media fascista y también comunista, ¿no? En era moderna, de que el Estado es como un Dios que requiere toda nuestra, no, ni mucho menos. Yo está bien, pago mis impuestos, qué sé yo, o si hay que ir a... Pero pues, yo soy una persona libre y me desarrollo como quiero, fuera de los ámbitos de los límites, de las fronteras de mi país. Si quiero estudio inglés, o escucho música francesa, o voy de vacaciones a Brasil, por decir tonterías, ¿no? ¿Entendés lo que Sí. quiero decir? Sí, sí, sí. O sea, eso a mí me parece una de las cosas más geniales del texto, ¿no? Que él dice, o sea, uno puede llegar a morir por su país, y puede ser necesario incluso. Este, pero uno no puede vivir para su país, en el sentido Claro, en claro, el que eso dice está morir para su país. buenísimo. O sea, no puede ser que el único Bueno, sentido de tu vida sea para tu país, porque sos mucho más que un claro. ciudadano de un país, sos una persona. Y tu Tenés una última, familia, claro, tenés una amigos. familia, tenés amigos, tenés, digamos, deberes y responsabilidades y relaciones frente a otros. Eh, y hasta con vos mismo tenés un deber y una responsabilidad, que es, digamos, ser feliz, te diría Luis, ¿no? O sea, Claro, vos sos una persona, porque va mucho más allá de ser un ciudadano de un Estado. O sea, sos un microcosmos único. O sea, cada persona es como una especie de mini universo. Eh, a veces, bueno, digamos, alguna de tus relaciones te puede exigir cosas que incluso te obliguen a morir, pero digamos, pero tu ser va mucho más allá de la muerte. Y bueno, puedes dar todo tu ser a algo finito, como una nación. O incluso, qué sé yo, a un novio. Eso me parece genial. En un momento él dice como, nunca, ni en la paz ni en la guerra, eh, eh, unan su virtud o su felicidad al futuro. Jamás. Nunca pongan su felicidad en algo que pasa, o en algo que todavía no está, que no existe. ujú, Eh, y bueno, las naciones, las familias, eh, 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 todas las causas, muchas causas nobles y justas, la paz, qué sé yo, la justicia social, la paz universal, todas esas cosas, filosóficamente son finitas, o sea, un día van a dejar de existir. Entonces, no puede ser que sea el objetivo, el fin último de tu vida. El fin último tiene que ser Dios, que es el sumo bien, que no deja de existir jamás. claro. Eh, y que digamos, que a veces te puede llegar a pedir que mueras por un bien no infinito, eh, Sí. pero jamás te va a pedir que vivas siempre para un bien no infinito, ¿no? Para un bien finito. Qué hermoso, qué claro, y Luis siempre es un defensor como de lo concreto, de lo real, del hombre común, y a su vez del hombre que infinito en su deseo, ¿no? Hace Sí, poco leí El alcalde de Zalamea, no sé si vos conocés sí, sí. Es muy interesante porque se plantea el mismo problema. Dice, el alcalde dice, ¿no? Dice, bueno, yo le entrego mis bienes al rey, pero no mi honor, porque mi honor pertenece a mi alma y mi alma es solo de Dios, dice él. Claro. Toda una definición. Sí, El alma no le pertenece al Estado ni a la patria, no, sirvo sí, pero bueno, hasta ahí, digamos, claro. ¿no? O sea, hay una parte que no me puedes pedir. No, no me podés pedir. No me podés pedir. No, no es tuya, no te No es tuya. pertenece, Sí. ¿no? Pero yo creo que hoy hay como una especie de intento light, velado, de, de que todo sea, que hay una ideología, digamos, un pensamiento único, un poco totalitaria, ¿no? De que, bueno, vos tenés que pensar así, si no pensás como pensamos nosotros, estás fuera de... No, yo pienso como Sí, quiero. y muy agarrada con mentiras, ¿no? Porque, o sea, por un lado te dicen eso, ¿no? O sea, que hay cosas en que el Estado se puede meter hasta en, qué sé yo, tu vida sexual y les parece completamente legítimo, pero a veces la misma gente, viste, que te dice que el Estado no tiene derecho a llamarte a filas en caso de guerra, digamos. Claro, Es como sí, que el sí, cristiano sí. siempre está en esa paradoja rara para el mundo, ¿no? Porque como que, Sí. ¿cómo puede ser que este tipo, viste, vaya a lo más tranquilo, viste? Cantando a matarse y a que lo maten,
Pero de repente, viste, que el Estado se meta en la manera en la que educa a sus hijos, viste, le parece que es inaceptable, viste, y que se prendería fuego antes de permitir que eso pase. Sí, sí. Ese es muy extraño. Muy extraño, sí. Hay que estar atentos. Sí, Francisco, no sabes sí. cómo te agradezco esta charla. Y Gracias, antes de igualmente. terminar, quería que me Sí, comentes un poco, ¿qué estás sí. haciendo? Me dijiste antes de empezar a grabar. ¿Estás ayudando a gente a redactar textos? Porque puede Sí, ser muy interesante eso. A ver, contame. sí. Estoy teniendo, o sea, estoy haciendo una especie de taller Sí, de escritura, pero no de escritura literaria principalmente, sino de redacción, porque conozco a gente que quiere contar su experiencia de vida, ordenar sus recuerdos, contar la historia de su familia, no sé, varias, como que tiene necesidad de contar algo, y lo que le cuesta son las herramientas para hacerlo, cómo contarlo, ¿no? claro, No tienen claro, entrenamiento claro. este, No, no, de comunicación, de aprender a transmitir eso que siente que él eh, quiere transmitir. Eh, y bueno, la verdad que gracias a Dios la cuarentena no me cambió esto, porque es muy fácil a través de Skype, como estamos haciendo nosotros, poder charlar con la persona y a su vez a través de Drive o de algunas plataformas digitales se puede ver en dos computadoras distintas a la vez el mismo texto. Y es completamente posible, digamos, trabajar sobre algo que alguien está escribiendo eh, a través de medios virtuales, digamos. y Y la entonces, verdad que si es por algo que me gusta mucho. ejemplo, alguna persona que está escuchando está viendo este video Ujú. y quiere redactar sus memorias, qué sé yo, se puede comunicar con vos. Sí, por supuesto. Este, Francisco Videla, tenés una correo electrónico. Sí, sí, sí. Es Francisco y Latina Videla. Mi nombre es Iván, Francisco Iván, o sea, Francisco y Latina Videla, Sí, @gmail.com. Me bueno, pueden escribir bueno. ahí digamos, y arreglamos ahí. Francisco, te mando un abrazo. Igualmente, Gracias. Eugenio. Chao, hasta la próxima. Chao, hasta la próxima.